Mis hermanos, el Señor les bendiga, el Señor les guarde, el Señor siga derramando bendiciones sobre todos, no solo en esta mañana, sino siempre. Y gracias por lo que hoy Dios está haciendo en nuestras vidas y en nuestra congregación. Gracias por la salud de los enfermos, que en oración el Señor ha tenido misericordia de sanarles y hoy están con nosotros. Gracias al Señor porque ha movido a cada uno de ustedes para estar aquí, y pedimos a Dios que los que están en la casa, que pueden oír el mensaje a través de la radio, que también estén concentrados en esta palabra que hoy vamos a hablar. Y los que nos puedan ver en lo sucesivo a través de las redes también, que el Señor dé palabra y que sea el Espíritu Santo obrando en cada uno de nosotros. Gracias al Señor porque nos usa para su ministerio y nos usa para que el Evangelio siga siendo extendido. Y siempre hemos estado predicando y enseñando que no predicamos por denominación, sino predicamos a Cristo Jesús. Aunque somos de denominación bautista, organizados e inscritos y dirigidos por la Convención Nacional Bautista de Venezuela, con el lema que este año tiene la convención de que Jesús transforma a Monagas, que Jesús transforma a Venezuela. Eso es porque Jesús transforma nuestras vidas. Diga que la convención es la convención, pero el centro de la convención también es Jesucristo. Y en el nombre de Jesús nosotros hacemos lo que hacemos, sabiendo que el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros y que mora desde el mismo momento que creímos que fuimos sellados por el Espíritu Santo de la redención. Esta semana ha sido de luchas también, como todas, pero también de muchas victorias. Más victorias que luchas, porque donde hay contiendas, donde hay luchas, donde hay guerras, donde hay tentaciones, donde hay tribulaciones, donde hay pecados, sobreabunda la gracia de Dios. O sea que lo que podamos tener es poco con la gracia que Dios tiene con nosotros. Así que en esta mañana queremos agradecerle al Señor el que nos tenga reunidos para escuchar su palabra. Y digo para escuchar porque yo también quiero oír la voz de Dios. Yo como instrumento de Dios voy a llevar el mensaje, pero el mensaje también es para mí. El Espíritu Santo también habla a mí hoy, así como habla a cada uno de ustedes y a todos los que nos puedan escuchar. De manera que la bendición de Dios sea con todos. Yo quisiera que estemos buscando con nuestras Biblias allí atentas. Yo quiero conversar con ustedes un tema hoy, así como hablamos de aventuras misioneras, que esta iglesia tenga aventuras misioneras siempre. Es una iglesia que desde que se formó ha sido misionera. Hoy conversaba y veíamos cuántas iglesias hemos constituido, cuántas iglesias hemos formado. Sin embargo, siento que nos hemos quedado cortos y que ha habido un espacio de tiempo donde no hemos hecho el trabajo misionero. Y el trabajo misionero hay que rescatarlo. La iglesia tiene que retomar la visión misionera que el Señor nos ha dado y que el Señor nos ha enseñado. Nos descuidamos, pero hay que tomar, hay que volver. Tenemos una misión en Pueblo Libre que estamos por constituir en iglesia. Yo creo que este mismo año, si el Señor lo permite, esa iglesia la vamos a constituir, que es hija de nuestra congregación. Pero hay otras iglesias donde hemos sido misioneros y donde venimos desde hace muchos años trabajando. Yo recuerdo con Evelyn casados ya en el tiempo, fuimos misioneros en Aragua y ahí está la iglesia Maranata funcionando. Fuimos misioneros en Pueblo Libre y ahí está la iglesia Cristo Rey trabajando. Fuimos misioneros en Temblador y ahí está constituida la iglesia Betel, Iglesia Bautista Betel en Temblador. Fuimos misioneros en Altoguri, y ahí está la iglesia Camino de Luz. Y así muchas otras. Está la iglesia familiar de Tipuro, está la iglesia Tendrás que Renacer, está la iglesia Jehová es mi estandarte, que han sido producto de esta congregación. Y yo quiero que retomemos ese tiempo para ir a constituir nuevas iglesias. Y el ejemplo que traigo es la vida de un hombre que fue misionero y misionero para nosotros los gentiles. El Señor formó 12 apóstoles para contextualizar un poco el tema de hoy. Cuando el Señor Jesús fue ya resucitado, ya el Señor había cumplido su tiempo, entonces llamó a los 12 apóstoles, a los 11 apóstoles que quedaban. Ya Judas no estaba con el Señor, ese espacio estaba allí. Y en el libro de Marcos nosotros vemos como en el capítulo 16, del verso 14 al 16, Jesús les habla a los discípulos, a todos los que están con él, a los 11 que quedaban, y le dice que finalmente se apareció a los 11
mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Vea, los 11 que creían en el Señor, que quedaban, los que habían caminado con el Señor, los que se habían sentado con Él a la mesa para participar de la última Pascua, o celebrar la última Pascua de los judíos, para estar en lo que se conoce por la pintura de Leonardo da Vinci como la Santa Cena. En ese momento ellos compartieron con el Señor fue tomado, fue al sacrificio de la cruz, el Señor resucita, viene con ellos y el Señor les reprocha la incredulidad. No creyeron al Señor, no creían a los que le habían visto resucitado. Y el Señor allí da un mandamiento grande y lo da para nosotros también en el verso 15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Les mandó a hacer el trabajo misionero. Tienen que ir a predicar este evangelio. Dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere será condenado. El que crea a alguien o no crea en Jesucristo no es función nuestra, es función del Espíritu Santo. Pero el que yo predique el evangelio es mi responsabilidad. El que tú prediques el evangelio es tu responsabilidad. A veces somos tan persistentes que queremos que la gente se convierta cada vez que yo le hablo. Y quiero convencerlo. Pero esa no es mi función. Mi función es predicar. Y el Espíritu Santo es que va a redarguir. El Espíritu Santo es que lo va a tocar para que esa persona crea en Cristo. Y creyendo en Cristo es salvo. Y si no cree, está en condenación. Por eso, la prédica anterior, cuando hablamos de la Biblia, yo les decía lo referente al libro de Primera o Segunda de Macabeos, cuando habla de orar por los muertos o rezar por los muertos para que vayan al reino de los cielos. Después que una persona murió, si murió en salvación porque murió creyendo en Cristo, como dice la Escritura, él es salvo. Ya no tengo que hacer más cultos o más sacrificios por él, porque ya él es salvo. Ahora, si murió sin Cristo, tampoco puedo hacer nada porque ya es condenado, dice la palabra. Por eso yo alerto de que el tiempo para aceptar al Señor, el que no conoce al Señor hoy es el día de salvación. Y el que está descarriado o desviado o desmotivado del camino de Dios, hoy es el día para volver al Señor. Para que creyendo en Jesús recibamos también este mandamiento: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que cree es salvo y el que no es condenado. Mi pregunta para ustedes podría estar franca en decirles: ¿han creído en Cristo? Y todos decimos: sí, hemos creído en Cristo. Alguno no ha creído en Cristo, ese no responde. Ese omite con el silencio. Pero en su mente, en su conciencia, está el redarguir del Espíritu Santo para que pueda reconocer que Cristo es su Salvador. De lo contrario, hay condenación. Y vea que el Señor le está reprochando a los 11 que no hicieron el trabajo de ir por todo el mundo a predicar el evangelio. Ellos se quedaron en Jerusalén. Y aún el Señor asciende a los cielos y ellos siguieron en Jerusalén, predicando en Jerusalén, en el terreno cómodo, en la versión judaica, viendo cómo los judaizantes seguían predicando según la ley de Moisés o según el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, que es la Biblia que manejaban o por mucho tiempo estuvieron manejando los judíos, pero que ahora agregaron otros, o sea, como las profecías están con ellos, pero del Nuevo Testamento no toman nada. Nosotros estamos más en el tiempo del Nuevo Testamento porque hemos creído en Cristo y que reconocemos que lo que pasó en la vida de Cristo es para nosotros salvación. Los discípulos del Señor se quedaron allí enseñando las mismas doctrinas que se habían enseñado cuando Moisés, y comparando con la vida de Jesús y diciendo que Jesús era la profecía cumplida. Lo que Isaías había dicho, que había de venir un Salvador que se llamaba Emmanuel y que era el Salvador para el mundo, lo siguieron enseñando, pero en Jerusalén. Y el Señor Jesucristo dice: si yo les he mandado a que prediquen este evangelio, nosotros vemos cómo este evangelio en Jerusalén, hasta el capítulo 12 del libro de los Hechos, vemos cómo se hicieron cómodos allí para predicar.
y tuvieron la presión en la comodidad que tenían en Jerusalén de un hombre que perseguía a la iglesia, que era Saulo de Tarso. Un hombre que era formado por los fariseos, fue criado literalmente en la doctrina por Gamaliel, uno de los principales maestros de la ley. Y Gamaliel formó a Saulo como un hombre temeroso de Dios. Saulo era obediente a la obra de Dios. Saulo era celoso de la obra de Dios. Y cuando salen los cristianos, para Saulo era una secta que estaban haciendo. Y Saulo comenzó a perseguir la iglesia. Y el Sanedrín, todo el conglomerado de la sinagoga, le dio autoridad para que él persiguiera la iglesia, porque estaba contra lo que decían los primeros 5 libros de la Biblia. Y Saulo comenzó aguerridamente a perseguir la iglesia de Jesucristo en su formación. En el libro de los Hechos, el capítulo 1, el verso 8, dice que nosotros recibiremos poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Y que tendríamos que predicar el Evangelio por todos los confines de la tierra, desde Samaria hasta Galilea, y tendríamos que ir por toda la tierra a predicar. Sin embargo, los que el Señor les dio, que es a los 11, y a todos los que iban creyendo, se fueron quedando en Jerusalén. No es hasta el capítulo 8, en el verso 1, o sea, todo lo contrario, ¿no? Capítulo 1, verso 8, cómodos allí, desobedeciendo la orden que el Señor le dio. Y en el capítulo 8, verso 1, entonces viene la persecución de la iglesia, y comenzaron a migrar, pero donde quiera que iban, eran misioneros, comenzaban a hablar y a predicar a Jesucristo. Porque lo que el Señor nos manda tiene que cumplirse, querramos o no. Yo puedo decir no voy a predicar, pero no por eso no se va a predicar la palabra, otro predicará. Pero el Evangelio tiene que predicarse. Si ellos no predicaron, otros tenían que predicar. Si no fuiste en la comodidad que te mandé de ir a predicar el Evangelio, pues ahora vas bajo presión y bajo persecución. Tuvieron que salir a predicar el Evangelio. Y hasta el capítulo 12 de los Hechos vemos cómo la iglesia comenzó a tener la presión de Saulo, hasta la muerte de Esteban. Y cuando Saulo de Tarso es tocado y es llamado por el Señor en el Espíritu, el Señor va a llamar a Saulo para que sea un misionero, para quitarle ya aquello de perseguir la iglesia y que ahora sea perseguido por la causa de Jesucristo. Y desde el capítulo 13 de los Hechos vemos cómo Saulo comienza a convertirse ahora en Pablo, y ahora el apóstol Pablo es el apóstol misionero para todos los gentiles. Pablo comienza a predicar este evangelio a todos los gentiles, comienza a decir qué es lo que hay que hacer. Y comienza Pablo en Jerusalén a predicar. Su trabajo comienza en Jerusalén, pero desde Jerusalén hasta los confines de la tierra. Y algo bien interesante que Pablo hacía, y es que predicaba a Cristo en los lugares donde los otros apóstoles no habían predicado. Pablo decía, yo voy a predicar a Cristo donde nadie más ha predicado. No sea cosa que digan que yo estoy predicando o quitando los creyentes a alguno que esté por allí. Yo voy a constituir nuevas congregaciones. Y Pablo comenzó a predicar. En esta ciudad de Maturín han llegado muchas congregaciones, muchas denominaciones, para formar una iglesia, porque en su denominación le dicen, en Maturín tiene que haber una iglesia de nuestra denominación. Y en vez de predicar a los no creyentes y comenzar a buscar almas para Cristo, comienzan a visitar iglesias y a buscar hermanos que están inconformes con sus iglesias y a llevárselos. Y a enfermar a otros en contra de los pastores para ellos llevárselos. Y con esos que recogen forman una nueva congregación. O sea, el mismo número de creyentes, pero una nueva congregación. Sin embargo, el Señor lo que está mandando es que así sea una sola congregación, que sean muchos los creyentes, porque la iglesia es una sola. La iglesia es una sola, que es el cuerpo de Cristo. Lo que tiene que hacer es predicarse el evangelio para que el cuerpo de Cristo siga creciendo. Y nosotros decimos, yo no quiero que la iglesia sea una iglesia muy grande. Tal vez, lo que quiero es que el reino de los cielos sea extendido. Pero una consecuencia de que el reino de los cielos sea extendido es que la iglesia local tiene que estar creciendo. Por eso hemos estado creciendo. Y la gente que va creyendo en Cristo debe convertirse también en un predicador. Pablo, camino a Damasco, el Señor lo llama porque iba a perseguir a la iglesia. Y le dice, Saulo, cuando lo tumba del caballo, Saulo es enceguecido por el resplandor, por la luz de Cristo. Y la ceguera lo aturde, cae al suelo,
y cuando el Señor le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo dice, ¿quién eres tú, Señor? ¿Cómo que te persigo? Dice, yo soy Jesús de Nazaret, yo soy al que estás persiguiendo. Cuando persigues a estos cristianos que son mis seguidores, a mí me estás persiguiendo. Cuando matas cristianos, a mí me estás agrediendo. Y Pablo logró entender que Jesús era aquel que hablaba las profecías que decía Gamaliel y que decían los profetas. Y creyó Saulo a Jesús. Y se va a Damasco, allí se queda un tiempo hasta que Ananías va y ora, para que salga Pablo a predicar el Evangelio. Hay algo interesante y es que nosotros creemos que la Biblia fue escrita de hoy, de día en día. Pero Pablo estuvo antes de comenzar a predicar 14 años, allí tranquilo, hasta que Bernabé lo fue a buscar para salir a predicar los dos, a llevar este evangelio. Y Pablo comienza su ministerio haciendo un trabajo para el cual el Señor lo llamó. Nosotros podemos buscar en el libro de los Hechos, en el capítulo 9 del libro de los Hechos, en el capítulo 20 primero. Y vemos todo el capítulo 20, cómo refiere lo que Pablo comienza a emprender como misionero. Sin embargo, antes de entrar en este capítulo, quiero decirle que Pablo hace 3 viajes misioneros. Un primer viaje misionero que lo hace Pablo y está marcado desde el capítulo 13. Y luego del capítulo 13, ese viaje misionero de Pablo trae resultados. Pablo comienza a predicar un evangelio que ha transformado vidas. Cuando Pablo comienza a predicar el evangelio, siendo un rabino de la ley, siendo un maestro de la ley, Pablo comienza a enseñar la vida de Jesús. Comienza a decir que Cristo es el Salvador, que ya no es por la ley, sino que hay que entrar por la gracia. Que hay que dejar los rudimentos de la ley, incluso hay que dejar los rudimentos de la doctrina de Cristo y vivir por Cristo mismo, porque es por fe. Y vemos cómo en el capítulo 13 Pablo comienza su primer viaje misionero. Dice que hasta entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, profetas y maestros, Bernabé, Simón el que se llamaba Níger y todos los que estaban allí. Y Pablo comienza su viaje misionero para ir a predicar el evangelio. Y luego el segundo viaje, en el capítulo 15 del mismo libro de los Hechos, vemos cómo el concilio en Jerusalén acuerdan cosas para que los gentiles no sean maltratados, y Pablo sigue predicando el evangelio con Bernabé. Llega un chico llamado Juan Marcos por allá les traiciona, los deja solos, pero Pablo sigue persistente predicando el evangelio. A veces nosotros comenzamos a hacer un trabajo para la obra de Dios, y el trabajo hay unos de los de nosotros que son los que lo contradicen. Y nos sentamos a llorar porque alguien contradijo. Este no es el caso de Pablo. Pablo dice, el que se quedó, se quedó. Yo sigo predicando a Cristo. Las organizaciones que tenemos a veces, de damas, de caballeros, de jóvenes, por el capricho de uno, algunos otros se quedan. Yo quisiera que seamos como Pablo, que los tropiezos nos sirvan para crecer y para decir, yo no me voy a quedar en el camino. Juan Marcos pudo quedarse o pudo devolverse, pero después se reincorporó con ellos. Bernabé siguió predicando con Pablo. ¿Hasta dónde fueron ellos? Hasta los confines de la tierra. Nosotros vemos cómo Pablo siguió predicando el evangelio, cómo Pablo comenzó a llevar ese evangelio. No se quedó hasta el segundo viaje, sino que hizo un tercer viaje, que es el que nos narra el capítulo 19 y el capítulo 20, que íbamos a leer, que tenemos presente allí, latente, de ver cómo Pablo continúa la predicación. Y la visión de Pablo era predicar en Roma, llevar el evangelio hasta Roma, pero cuando quiere ir a Roma, tiene que regresar a Jerusalén, porque siempre hacía centro en Jerusalén, porque Jerusalén era el centro de la doctrina, Jerusalén era el centro de ese movimiento de enseñanza y de aprendizaje. Y cuando Pablo viene a Jerusalén, allí le prenden. Pablo comienza ahora ese proceso de ir a Roma, pero ya no va a Roma a predicar, sino que va preso. Ya toma la embarcación en un viaje muy accidentado, hay naufragio, es cuando llega a la isla de Marta. En la isla de Marta le muerde la serpiente o la víbora,
Pablo sacude la mano, la echa en el fuego. Esa historia yo creo que todos nosotros la manejamos. Y vemos cómo la gente, los nativos de la isla dijeron: ¿qué hombre es este que resiste la mordedura de esta víbora? Pablo decía: es que el poder del Espíritu Santo me protege. Y allí quedó unos días predicando. Y donde iba predicando. Así como estuvo preso en Filipos y el carcelero de Filipos quiso matarse, y Pablo le dice: no debes matarte, nosotros estamos aquí. Y el carcelero dice: ¿qué debo hacer para ser salvo? Pablo le dice: cree en el Señor Jesucristo, que serás salvo tú y toda tu casa. Y esa promesa se extiende para nosotros. ¿Usted ha creído en Cristo? ¿Y cómo está su casa? Silencio. ¿Qué está haciendo por su casa? Porque el carcelero de Filipos, luego que se convierte, Pablo le da promesa y le dice: serás salvo tú y toda tu casa. No solo tu casa, sino toda tu casa. Y no se refiere a la infraestructura, se refiere a la familia. Y por eso yo he dicho en esta congregación: mis hijos son hijos de Dios, porque yo tengo que garantizarles la salvación a mis hijos, porque yo he creído. Y el Señor me dice que ellos también van a ser salvos. Y los que tienen hijos que se descarriaron, sigue orando, porque el Señor te lo va a traer. Son hijos de una promesa. Y esa promesa el Señor la va a cumplir. Pasará el cielo y la tierra, pero las promesas de Dios no van a pasar. Y alguno dice: sí, pero ¿cuándo me lo va a traer? Mi mamá, que está acá presente, decía: estoy orando por mi hijo, tengo 41 años orando y ahora lo veo en la iglesia. 41 años orando por un hijo, pero sabiendo que ese hijo es hijo de Dios. ¿Por qué? Porque cuando sembramos la semilla del conocimiento del Evangelio en el niño, aun cuando fuere viejo, no se aparta. Y si se va al mundo, estará allá, pero siempre el Espíritu Santo le va a decir: tú no eres del mundo, tú eres un hijo de Dios. Y nosotros no hemos querido atender a eso. Pablo le dijo al carcelero de Filipos: tú vas a ser uno de los que va a constituir. Y formaron la iglesia en Filipos. Pablo predicaba en estos viajes. ¿A quién predicaba Pablo? ¿Dónde iba Pablo enseñando este evangelio? ¿A cualesquiera de los gentiles? No, comenzó en Jerusalén, iba a los gentiles, pero donde quiera que iba, primero llegaba a la sinagoga, llegaba al lugar religioso. La prestancia de Pablo, la formación de Pablo, las vestiduras de Pablo como un rabino judío, le permitían llegar con autoridad. Abran la sinagoga que voy a hablar. Y la gente venía a la sinagoga a escuchar a Pablo. Pablo va en Grecia, va para estar en Atenas, y en Atenas va al Areópago, donde se reunían los filósofos griegos, a aprender y a discutir de filosofía, incluso de mitología griega. Y Pablo llega con la autoridad del Señor. Y entrando ve un letrero que dice: al Dios no conocido. Y Pablo dice: este es el eslogan para yo predicar a esta gente. Pidió palabra en el Areópago. Y miran aquel rabino que entra con vestiduras de rabino, con la prestancia y el conocimiento, y comenzó a enseñar. Y le dice: a ese que ustedes dicen el Dios no conocido, de ese Dios yo quiero hablar hoy. Pablo manejaba filosofía. Pablo también manejaba y conocía la mitología griega. Pero Pablo vivía por la enseñanza de Moisés. Aunque conocía aquello, vivía por lo que Moisés enseñó en el Pentateuco. Y Pablo comenzó a hablar a ellos y a predicarle el Evangelio. Pablo tenía el conocimiento. Pablo dominaba tanto el griego como el hebreo y hablaba arameo. Pablo podía pararse en cualquier sitio para llevar el mensaje. El Señor lo preparó antes de estar convertido al Evangelio para poder enseñar. Y el Señor dice: apártenme a Pablo y a Bernabé. Me son útiles para que vean cómo se predica el Evangelio en sufrimiento. Nunca dijo el Señor a Pablo que iba a predicar sin haber sufrido. Nosotros queremos predicar a Cristo y no tener contratiempos ni desventuras. Anoche hablamos con la reunión de parejas. Y yo le decía: ¿acaso que lo que hacemos, el enemigo está contento con lo que hacemos? No puede estar. Pero yo sé que mi Redentor vive y que lo que hago, lo hago para la gloria de Dios, y que lo que estoy haciendo, si es de Dios, porque Dios lo puso en nuestros corazones, el Señor me va a respaldar. Y lo que el enemigo quiera contradecir de lo que estamos haciendo, no tendrá victoria. Yo le decía a ellos: no nos podemos dejar engañar por lo que otro quiera o no hacer. Nosotros no podemos permitirnos que el enemigo nos distraiga de predicar el Evangelio.
Cada uno de ustedes es un misionero más. Cada uno que se convierte ya tiene cómo predicar el evangelio. Y no me diga que no tiene el don de la predicación. No me diga no tengo talento para predicar. El que tú hables ya puedes contarle a otro lo que Cristo hizo en ti. Y verás que eso da resultados. Eso va a surtir un efecto positivo. Pablo tenía estrategias para predicar el evangelio. La estrategia de Pablo era llegar a la sinagoga, convocar a los judíos y entre los judíos convocar a los gentiles para predicarles el evangelio. Pero ¿cuáles gentiles? No eran los gentiles que iban a la sinagoga, no eran los vulgares de la calle. Eran gentiles que se habían convertido al judaísmo y habían aprendido la doctrina de Moisés. Eran gentiles, pero estaban convertidos al judaísmo. Incluso se habían circuncidado. Y al estar circuncidados decían, ya yo no vivo para el mundo, ahora vivo para la doctrina judaica. Y a ellos Pablo les predicó. Y ellos entendieron como gentiles que Jesús había muerto por ellos como por nosotros, que no era necesario ir al judaísmo. Y esos comenzaron con Pablo a predicar y a formar iglesias dentro de los gentiles, hasta los confines de la tierra. Pablo fue hasta Roma. Cuando quiere ir a España, dice paso, o que es Acaya, paso por allí para predicar, pero yo llevo un mensaje certero y es que Jesucristo murió. Y los que creemos en Cristo, ya la doctrina de la ley no tiene sentido para nosotros. Ahora vivimos por la fe, porque el justo por la fe vivirá. Y Pablo sigue haciendo un trabajo misionero. Luego de los 3 viajes, aún en el viaje de prisión, Pablo está llamado para predicar a los reyes, para predicar así como a los gentiles, a los poderosos. Predicó a Festo, predicó a Félix, predicó a Agripa, que eran los gobernantes, y seguía apelando en las cortes para ir predicando. A Agripas, que era un hombre que negaba a Dios, le dice a Pablo, Pablo, la mucha letra te ha vuelto loco. Yo que te conocí antes persiguiendo la iglesia, ahora defiendes a estos. Defiendes a esta secta. Defiendes a esta gente que no tiene sino un Dios vago. Y Pablo le decía, no, este es el Dios verdadero. Ha manifestado a su Hijo para que vivamos por Él. Y luego que Agripa le dice, la mucha letra te ha vuelto loco, le dice Pablo, por poco me persuades a que sea cristiano. Por poco me convences a que yo viva como cristiano. Y Pablo decía, ojalá que por poco o por mucho te convirtieras, porque eres tibio al no creer. Y por ser tibio, el Señor te va a vomitar de su boca. Porque el Señor dice, por cuanto no eres frío ni caliente, sino tibio, yo te vomitaré de mi boca. Aquí hay que estar más que frío, hay que estar muy caliente en llevar el mensaje de Jesucristo. Calienticos. Si alguno quiere estar frío, bueno, ponemos las manos y oramos a ver si el Señor se lo lleva de una vez, para que enfríe bien. Pero estar en el calor que da el Espíritu de Dios te indica que tú tienes que llevar este evangelio. Y a veces no tenemos tranquilidad en predicar aquí, en hablarle al uno, en hablarle al otro, y todos tenemos cómo y dónde predicar este evangelio. Vea, Pablo no se dirigía al barrio como que para estar predicando en los de más abajo del barrio. Iba con los pudientes, iba con los maestros de la ley, iba con los gentiles convertidos y los orientaba y fundaba iglesia con ellos y ellos seguían predicando. Y luego que Pablo predicó en todas esas iglesias y formó iglesias, entonces estando en prisión comenzó a escribir cartas y a decirles a través de las cartas lo que había que hacer. Le escribe a Galacia una carta, le escribe a Éfeso una carta, a los Corintios le escribe 2 cartas, a Timoteo, su chico consentido, al que enseñó, que venía con formación de Loida, la abuela, que venía con formación de Eunice, la madre, le dice, te estoy formando, hay que seguirte preparando. Y le seguía desde la cárcel escribiendo a Timoteo. Y cuando alguno quería ver a Timoteo como algo poco y se acordaba de Pablo, decía, pero es discípulo de Pablo. Y cuando Timoteo mismo se quería sentir poca cosa, Pablo le decía, ninguno tenga en poco tu juventud. Antes bien, sé ejemplo en todo. Sigue llevando este evangelio que aprendiste de tu madre y tu abuela. Y lo que tienes por medio de la imposición de manos del presbiterio.
yo puse mis manos sobre ti, oré por ti para que el Espíritu Santo te ungiera, para que tú lleves el Evangelio. Y cada uno de nosotros tiene el Espíritu Santo de Dios. Lo que no entiendo es tanta flojera, tanta pesadez y tanta tristeza. Anoche hablando con Evelyn, después que salimos de reunión, gente que me dice, yo estoy contento, pero la alegría no se le ve en ninguna parte. Estamos muy felices, hermanos, pero no le veo la felicidad en ninguna parte. Y hace un tiempo les decía, y como que lo recuerdo así, como que se le mete la unción de Drupi en vez de la unción del Espíritu Santo. La unción de Drupi, ese muñequito de la televisión que dice, yo estoy tan contento, yo vivo tan feliz. Y no solo es uno triste, sino que caminas y a la vuelta de la esquina hay otro, y allá otro, y Drupi se multiplica y se multiplica. Tanta gente triste. Y Pablo queriendo decirte, conviértete en un hombre alegre para que prediques este evangelio. Jesús queriéndote decir, yo morí por ti, yo di mi vida para que seas alegre y estés contento de vivir. No entiendo por qué tenemos que ser tan tristes. O sea, ¿por qué tenemos que vivir con tanta pesadumbre, sabiendo que quien murió por nosotros murió para que tengamos redención, para que tengamos vida eterna, para que tengamos gozo? Dice el Señor, mi paz os dejo, mi paz os doy. Y la gente vive atormentada. Hermano, estoy mal. ¿Qué tiene? No, mal. ¿Qué pasó? No pagaron. Ay, ¿por qué estás triste? No, hermano, porque no cobré. ¿Pero dónde trabajas tú? No, yo no estoy trabajando. Pero hay que tener un motivo para estar triste. Si tú ni siquiera trabajas, ¿por qué vives triste? Vives buscando un dolor ajeno para tú llorar. Cuando el Señor le dice, yo te liberté para que seas verdaderamente libre y no estés atado al yugo de la esclavitud. Somos esclavos de nuestros dolores y de nuestras tristezas. No predico a Cristo, y si lo predico nadie se convierte. Para vivir como Él, yo prefiero no estar allí. ¿No han visto gente que te dice, para yo ser evangélico como este que vive queriéndose ahorcar porque vive deprimido y obstinado? ¿Para qué vivir así? Tal vez es duro lo que uno dice, pero no es la realidad que vivimos. Cuando el Señor te está llamando a que tú reflexiones y digas, yo quiero ser uno más de lo que predica el Evangelio de Jesucristo. Yo quiero ser uno más de los que están contentos sirviéndole a Dios, de los que quieren darle a Dios lo que Dios tiene para con nosotros. El apóstol Pablo se dedicó a vivir contento y a predicar este evangelio después que había asolado la iglesia. No he leído nunca un escrito que diga que Pablo se lamentó por la muerte de Esteban. Esteban fue el primer mártir del cristianismo, un diácono excelente, ejemplar, un hombre humilde, siervo de Dios. Y Pablo estaba allí y la ropa de Esteban lo desnudaron, lo apedrearon y la ropa de Esteban cayó a los pies de Pablo. Y Pablo miró cuando lo asesinaban. Y Esteban, arrodillado, levantó los brazos al cielo y dijo, he aquí veo las puertas de los cielos abiertas y veo al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. Padre, perdónalos, no les tomes en cuenta ese pecado. Ellos no saben lo que están haciendo. Pero Esteban estaba feliz de ir con su Señor. Y Pablo estaba allí orgulloso de matar a un cristiano. Pero Pablo, después que se convierte al evangelio, no lloró más por la muerte de Esteban. Sabía que había un propósito en eso. Pablo adoraba a Dios porque le había rescatado a él, porque había permitido que la misma euforia, el mismo ánimo, el mismo deseo que tenía de acabar con la iglesia cuando defendía la doctrina judaizante, ahora lo tenía para defender el cristianismo. Lo que no hicieron los 11 apóstoles que el Señor les ordenó ir a predicar por todo el mundo, lo hizo Pablo. Uno solo, que el Señor lo convirtió camino a Damasco y le dijo, vas a predicar a los gentiles, vas a ir a llevar este evangelio. Y Pablo dijo, lo voy a tomar y lo voy a hacer así como tú me lo pides. Yo voy a predicar el evangelio de Jesucristo. Vea Romanos capítulo 15, cuando Pablo escribe a los romanos en el capítulo 15. Vemos el verso 17. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús, en lo que a Dios se refiere. No era tristeza, tenía de qué gloriarse en Cristo. La gloria de Pablo, la alegría era en Cristo Jesús. Cuanto se hable de Dios, en lo que se refiere a Dios, yo estoy gozoso porque tengo a Cristo, el Hijo de Dios. Porque no osaría hablar
sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras. Pablo estaba satisfecho y llevaba este mensaje y alababa a Dios, no solo porque tenía palabras para predicar, sino que también con obras había mostrado. Y vean lo que dice el verso 19. Con potencia de señales y de prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Lírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Desde Jerusalén, todos sus alrededores y hasta Lírico, en Roma, yo he llenado eso del Evangelio de Jesucristo. Yo he sido misionero y he predicado el Evangelio. Y no he estado donde predicaron los otros apóstoles. He predicado en terrenos vírgenes donde no se conocía de Jesús. No sea que digan que yo estaba sembrando en terreno ajeno o que yo estaba construyendo en fundamento ajeno. El fundamento sigue siendo Cristo y en Cristo yo predico. Y me siento gozoso ahora por la fe y por la obra que estoy haciendo, decía Pablo. Y Pablo siguió llevando el Evangelio, siguió enseñando con el ejemplo. Y dice el verso 20. Y de esta manera, ¿lo pueden ver? ¿Quién lo puede leer? Y de esta manera, hasta ahí estamos bien. No donde otros predicaron, sino donde Cristo me ha enviado, yo predico sobre este Cristo. Pero era sencillo. Dice, y de esta manera me esforcé por llevar el Evangelio. Algunos queremos ser misioneros, pero no nos queremos esforzar. Por ahí tenemos a Alexander, que él más tarde va a dar, porque yo voy a conceder siempre un minuto para que hable de misiones a él, como formándose en misiones. La gente cree que va al servicio, a preparación de misioneros, y cree que la cosa es sencilla. Evelyn estuvo con la hermana Hidalmis en Valle de la Pascua en formación. La tristeza cuando le dieron un pollito sin margarina, sin mantequilla, sin queso. Esa es la comida del misionero. Aprende porque lo que te toca allá es fuerte. Alexander bajó como 8 kilos. Y caminando. Y llevando el Evangelio. Y le dijeron, tienes que ir a Cúcuta a predicar. Él está muy contento porque él va para Cúcuta. Y dice, voy a salir de Venezuela. Y no voy como inmigrante, voy como misionero para Cúcuta. Pero cuando estuvo en Cúcuta, allí pasó las pruebas duras. Con esfuerzo para llevar el Evangelio. ¿Sabe qué es para mí de gozo? Que los que de Valencia, o los maestros que lo están preparando, los organizadores del evento, me llaman y me dicen, el muchacho está dando buenos resultados. Y él es un misionero que se va a consagrar para la gloria de Dios, con esfuerzo. Y yo quisiera ver cuántos pueden acompañar a Alexander, pero entonces algunos dicen, como me dijo la muchacha en Upata, yo quiero irme a trabajar con usted en su casa. Y yo, Evelyn, sí, voy a traer una muchacha para que nos ayude con los niños. Estaban pequeños los niños. Y yo veía a la muchacha, sí, yo me voy. Y la persona que me la estaba buscando, sí, ella es buena, ella cocina. Y me dice, ¿y por allá qué hay para distraerse? Yo le dije, bueno, en mi casa al lado, lo que hay es un grupo de vallenato que ahí ensayan los jueves y los viernes, porque sábado y domingo tocan. Y me dijo, ¿de vallenato? Sí, mami, me voy porque hay vallenato. Y yo le dije a la profesora que tenía, mana, la voy a dejar, porque no me la voy a llevar, porque la voy a perder en el grupo vallenato. Y no me la traje, porque sabía que iba a llegar hasta los vallenatos. Muchos misioneros creen que van a ir a predicar y lo que van a conseguir es vallenatos. Van a conseguir vallenatos. Y algunos que otros reggaetón. Pero cuando vean que lo que hay es trabajo duro para la gloria de Dios, tienen que ver el ejemplo de Pablo y decir, me esforcé por llevar este evangelio. No me quedé solo en Jerusalén. Yo fui hasta Ilírico.
Yo prediqué en Roma, prediqué en Filipos, prediqué en Galacia, prediqué en Atenas, prediqué y voy llevando el evangelio de Jesucristo. Con gozo fue Pablo llevando este evangelio. Nosotros nos queremos quedar aquí en Jerusalén. Nos queremos quedar aquí cómodos, sentados. Y yo preocupado por comprar 100 sillas más para tener 100 hermanos más sentados. En vez de comprar 7 patines o 7 bicicletas para que salgan a predicar el evangelio. Si nosotros tenemos la condición de llevar este evangelio porque el Señor nos las ha dado, yo quisiera que donde estemos nosotros comencemos a predicar el evangelio que Jesucristo ha enseñado para con nosotros, para que podamos crecer, para que podamos ver lo que tenemos y que si uno no puede ir a llevar el evangelio de una manera, puede hacerlo de otra manera. Yo conozco grandes hombres de negocios que no pueden estar llevando el evangelio o predicando desde el escenario y sienten terror de predicar. Pero sus negocios están a la orden de la predicación del evangelio. Ellos también son misioneros. Me decía Eliel José, del dueño de los Walmart. Me decía, viejo, el tipo humilde. Ya el Señor murió, muy humilde. Y hablando con él le decía, ¿y usted cómo es lo del diezmo? No, yo hace tiempo que dejé de darle el diezmo a Dios. Ya yo me pasé eso, hijo, de dar diezmo. Tiene mucho dinero, muchos negocios, tanto en Estados Unidos como en México, pero yo dejé de dar el diezmo. Y eso, no, yo comencé con el diezmo, pero después el 20, después el 30, después el 40, después el 50, y ahorita le doy el 90% a Dios y yo vivo con el 10%. Y el otro 90% es para extender el evangelio. O sea, dejó el diezmo porque todo es de Dios. Y a nosotros nos cuesta para la obra de Dios dar. Si Él puede dar, porque no puede ir a predicar, está mandando a otros a predicar. Ustedes ven los Nuevos Testamentos por ahí azules, de los Gedeones. Son libritos azules que son de distribución gratuita. Sí, llega el evangelio a través de ellos. Muchos hombres de Dios reparten esto. Pero ¿quiénes son los que producen? ¿Quiénes son los que aportan para esto? Hombres que también son misioneros y desde la manera que ellos hacen, están haciendo otros para aportar y extender el reino. Y hay unos que tenemos que estar de hombro a hombro enseñando a la gente. Dígame Cecilia, con unos chicos que buscan, yo no sé dónde seleccionar los más pobres, los más sencillos, pero con eso es que les gusta trabajar. Los que estuvimos en las cárceles trabajando, ¿cómo siente uno pasión para trabajar por los presos? Una iglesia que fue misionera en la cárcel de La Pica, aquí tenemos el hermano Panfi. Yo comencé Carúpano con Bosé, formando en los presos. ¿Qué tenemos para contarle a las nuevas generaciones? Vean lo que hacía Pablo, y Pablo le menciona a los corintios en el capítulo 3. Esa estrategia de Pablo para enseñar el evangelio. En el capítulo 3, verso 6, dice Pablo a los corintios: yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Yo sembré y Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Si yo estoy sembrando, pues otro va a regar, pero Dios es el dueño de la obra. Yo voy y llevo el mensaje y la conversión la da el Espíritu Santo de Dios. Pero si yo me quedo callado, o sea, y no estoy predicando el evangelio que Dios me mandó, no estoy haciendo el trabajo. Yo pudiera hoy decirle: conviértase en un misionero y haga algo del trabajo. Usted no puede ir a predicar, pero usted puede invitar a alguien para traerlo acá. Y el próximo domingo, si cada uno de ustedes trae uno en viaje misionero para que oiga la palabra, esto estará lleno el próximo domingo con el doble de lo que hoy tenemos. ¿O no? Cuando vemos la otra estrategia de Pablo, si ya vemos que uno siembra y el otro riega, y que podemos hacerlo nosotros también para que el evangelio crezca, Pablo lo que no puede perder es el fundamento, que es Cristo. Y si Pablo aquí está dando un ejemplo de agricultor, cuando habla de sembrar y regar, pues en el verso 9 da un ejemplo de arquitecto o de ingeniero o de albañil. Dice: porque nosotros somos colaboradores de Dios. Y léanlo ustedes, porque dice nosotros, no dice que yo. Porque nosotros edificio de Dios, el cuerpo de Dios. Pero si nosotros no trabajamos para construir, si no colocamos la piedra
para construir si nosotros no comenzamos a edificar? ¿Qué tenemos como construcción o como edificio? Y el verso 10, ¿qué dice? Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo edifica. ¿Por qué? Porque el fundamento es Cristo mismo. Pablo lo que está es colocando las bases donde iba y enseñaba y dejaba a los otros para seguir construyendo la iglesia. Y hoy nos dice el Señor, ¿cuándo tú vas a comenzar a construir en el fundamento que es Cristo? ¿Qué has edificado? ¿Cuántos vinieron al aniversario de la iglesia que tuvieron una sorpresa con un mariachi? ¿Sí oyeron? ¿Verdad? Y el chico del mariachi recordó que un año atrás él vino y cantó una canción cristiana, mexicana, que habla de que tenemos una corona en los cielos y que la corona tiene muchas piedras. Y esta última vez que vino recordaba que cada piedra que se le va sumando a nuestra corona es un alma que gané para Cristo. ¿No recuerdan eso? ¿O no estaban aquí en el mariachi? Las muchachas dicen, sí, estaba bien lindo el muchacho que cantaba. Eso es lo que recuerdo. Y que el muchacho dijo, ¿por qué me mira así, Señor? Y yo le, porque te estoy diciendo que te quites el sombrero. Y al momento dijo, hay algo que usted me ve raro, pero yo lo que vine fue a cantar. Y luego se vieron los sombreros, quítense los sombreros. Yo no mandé a quitar sombreros, pero este lugar es para un respeto. Y él cantaba de manera ejemplar. Cada uno de ustedes debe construir una corona en los cielos. Y que cada alma que usted gane para Cristo sea una piedra que usted coloca. Una piedra preciosa en su corona. Yo creo que aquí va a haber coronas que van a estar muy adornadas. De gente que está llevando el evangelio y ha ganado muchas almas para Cristo. Ahí hay otras que la corona va a ser un hilo nada más. Sin piedrita y sin no muy ancha, para que no le pese. Porque no hemos querido construir lo que el Señor nos está mandando. Pablo le dice a los corintios, construye y construye bien. No dice casa pequeña, dice edificio. Haz cosas grandes, que el fundamento está bueno, la base es buena, es Cristo mismo. La principal piedra del ángulo es el mismo Señor Jesucristo. Cuando nosotros reconocemos que Pablo ha hecho un trabajo y que nos ha enseñado este evangelio y que Pablo dio el ejemplo, como dice aquí, no solo de fe, sino también de obra, es porque construyó. Es el apóstol que predicó a los gentiles y que le dijo a Pedro, tú estás descuidado de lo que el Señor mandó y sigues en los rudimentos de los judaizantes. Ya no está bien lo que hacemos, Pedro. Ahora hay que predicar a Cristo crucificado. Y el que cree en Cristo es salvo. Y Pedro seguía insistiendo en que la salvación y en que el Espíritu Santo o el don del Espíritu Santo era solo para los judíos. ¿Hasta cuándo? Hasta que Pedro entre en aquel letargo, en lo que duerme, en aquella visión donde el Señor le baja un lienzo muy grande con 4 esquinas amarradas y muchos animales y muchas cosas allí. Y el Señor le dice a Pedro, Pedro, mata y come porque tienes hambre. Y Pedro dice, yo no puedo comer de eso porque allá hay animales inmundos. Según la ley de Moisés eran inmundos. Y el Señor le dice, yo te estoy diciendo que puedes matar y comer, pero es que hay cosa inmunda. Y el Señor le dice, lo que yo he bendecido, tú no lo llamas inmundo. Lo que yo he limpiado, tú no lo llamas inmundo. Lo que los judíos pueden decir de nosotros, que no somos judíos y no somos linaje de Abraham, ellos no pueden cuestionarnos, porque el Señor nos redimió por la fe en Jesucristo. Y somos hijos de Abraham por la fe. Y tenemos la salvación, porque a ellos vino y ellos no lo recibieron. Y nosotros recibimos. Y tenemos la salvación. Cuando Pedro decide matar y comer y ve que es bueno, y ve que carne de cochino es muy buena, con su sal y orégano, frita o asada. Y no pregúntenle a los que fueron a los maestros de la escuela bíblica. Cuando ven eso, Pedro dice, ¿qué me quieres decir? Que los gentiles no son inmundos. Ellos también tienen el Espíritu de Dios. Apolos era un hombre instruido, tenía conocimiento y predicaba el evangelio, pero no conocía del Espíritu Santo. Y Pablo le dice, no conoces,
no, yo nunca he oído hablar del Espíritu Santo. Pero cuando oye, recibe, y Pablo ora, los discípulos oran para que Pablo reciba el Espíritu Santo, como para que Apolo reciba el Espíritu Santo. Y ahora Pablo dice, yo sembré y Apolo regó, y el crecimiento lo da Dios. No hay diferencia entre uno y otro después que creemos en Cristo Jesús. No porque sea el pastor o porque ustedes sean miembros de la iglesia o sean ovejas. Todos somos iguales ante Dios y tenemos las mismas responsabilidades. Tenemos los mismos compromisos para con Dios de traer almas a Cristo. Lo que pasa es que los compromisos para mí son mayores, porque a Dios le plació así. Y yo he aceptado la voluntad de Dios en mi vida para Él. Y con mi familia hemos aceptado la voluntad de Dios. Si no fuese por el amor a Dios y el amor a ustedes, no pudiéramos estar hoy aquí, porque mira que estábamos muy bien esta semana. Solo un día para ir a la mar, solo un día. Pero era de alegría. Yo decía, ¿cómo no me puedo quedar? Y Evelyn me dice, ¿cuándo nos vamos a ir? El sábado. Y el sábado no tenemos compromiso. ¿No será que nos tenemos que ir el viernes? Y tenemos que venirnos el viernes, porque hay compromiso de edificar para la gloria de Dios. Porque había compromiso ayer en la mañana, había compromiso en la tarde. Pero el Señor me está diciendo, todo este sacrificio yo te lo voy a devolver en bien. Yo te voy a pagar y te voy a pagar bien. Y yo sé que el gozo de Dios para mí va a ser grande. Y yo quisiera que usted tenga la misma confianza y la misma fe, que esté construyendo para la corona que Dios tiene prometida para ustedes y para cada uno de nosotros. Pablo, ya casi en su tiempo final, preso en Roma, porque su cuarto viaje es para ir en prisión. Y estando preso en Roma, en una casa alquilada. Ni siquiera que era una casa comprada, estaba en una casa alquilada. Tenía casa por cárcel. Y desde allí escribía, y allí iba mucha gente a escuchar el Evangelio. Y Pablo allí predicaba, pero no podía salir de la casa. Hasta que dieron muerte a Pablo, los gobernantes de aquella época. Porque Pablo, desde que creyó en Cristo, se convirtió en un perseguido. Así como antes era perseguidor, ahora era perseguido. Ahora tenía enemigos que querían matarle. ¿Cuántas veces lo prendieron? ¿Cuántas veces lo tuvieron preso? ¿Cuántas veces lo golpearon? ¿Cuántas veces lo buscaron para matarle? Sin embargo, el Señor decía, yo lo cuido y cuídenmelo, porque Él está llamado para predicar a los gentiles y para que nos escribiera estas cartas para que hoy nosotros vivamos para Cristo. ¿Usted ha reflexionado en el compromiso que tenemos con Dios de enseñar este Evangelio? Pero no importa que sean niños. Estamos viendo en las clases de niños cómo hay niños que predican, cómo hay niños que traen almas a Jesucristo. Aquí había un niño, Sagdiel. Sagdiel llegó a predicar aquí más que muchos de nosotros que estamos sentados y a traer más almas a Cristo que muchos de nosotros. Un niño de 7 años y una Biblia más grande que la mía. Y llegó un momento que traía de su escuela a niños y buscaba en la comunidad niños, y llegó a aprender algo tan lindo, porque él venía entonces, porque él iba a ser pastor pues, y venía siempre de corbata. ¿Sí recuerdan a Sagdiel algunos? Aquel niño que venía con su corbatica, y llegó un momento que dijo, pero estos amigos míos también tienen que traer corbatas. Yo no sé de dónde sacó tantas corbatas. Y él traía 4 y 5 corbatas, y cuando llegaba allá los vestía, le ponía su corbata, y él venía con su poco de niños vestidos con corbata porque venían para la iglesia. Me decía, pastor, yo quiero orar el domingo. Sí, mi hijo, vas a orar. ¿Cómo le digo a ese misionero que no ore? Tristemente salió de Maturín, se fue de la iglesia, está en otra iglesia, lo enviamos. Violín, conversamos con los pastores allá para que lo recibieran en otra iglesia. Estaba sirviendo por allá. Pero es un niño que lleva el Evangelio de Jesucristo. ¿Y los adultos qué estamos haciendo? Pablo llevó, nosotros qué estamos haciendo. Esteban Cifuentes fue misionero en esta ciudad. Estamos hablando del 78, 79, 80, 81, 82, 83. Se constituyó la primera iglesia bautista de Maturín con Esteban Cifuentes. Pastoreó un tiempo, luego Samuel Cifuentes pastoreó. Son estas visiones que tenemos, esto que estamos disfrutando desde esos hombres misioneros que comenzamos a trabajar en este lugar. Y hemos estado llevando esto durante tanto tiempo. Alguien me preguntaba en Carúpano, el pastor de la iglesia allá, Edwin Crespo, me decía, ¿y desde qué tiempo estás en la iglesia? No más que como 43 años. Desde que me fui de Carúpano estoy allí. He estado en 2 iglesias como miembro nomás. Allá donde nací me formé y acá en esta.
Y ahorita tenemos la responsabilidad. Yo quiero que vengas, yo quiero que vengas. Hay un anuncio allá para yo ir. Y creo que vamos a tener que ir como iglesia, primera iglesia bautista de Maturín, a hacer una campaña allá, porque él quiere que yo vaya a predicar 3 días. Ellos quieren que uno vaya a llevar un mensaje. Yo decía, pero es que estoy ocupado. Hermano, saque un tiempo. Que esta gente quiere oírlo, porque la unión de jóvenes donde tú eras presidente todavía tiene el mismo versículo lema que dejaste. Y la gente recuerda eso. Me miran y recuerdan aquello. ¿Por qué nos van a recordar alguna vez? ¿De qué va a recordar el Señor cuando llegues a la presencia? Búscame el libro de la vida allí. ¿Qué anotó este? ¿Qué tenemos anotado? ¿Dónde hemos predicado? ¿Dónde hemos enseñado esto? Esta palabra es para nosotros enseñarla y entregarla a otros. El trabajo misionero es decirle a otro, Cristo te ama. Cree en el Señor. No seas religioso. No seas fanático de la religión, pero predica a Cristo. Y cuando tú prediques, le dices al Espíritu Santo, ahora haz tu trabajo, tócalo tú. Y cuando el Espíritu Santo comience a tocar, tú vas a decir, me está usando el Espíritu Santo. Usted va a ver la emoción que le da traer a otros a los pies de Cristo. Lo que usted siente cuando otro llega al Evangelio de Jesucristo. Cuando oramos para que otros den el paso de fe. Mi hermana Migdalia hoy me decía, y el muchacho aceptó. Una alegría tan grande de ver que un chico haya aceptado a Cristo. ¿Por qué? Porque estaba perdido en el mundo de lo más bajo. Al ver que una chica puede arrepentirse y que la chica ora y dice, Señor, gracias por sacarme de la magia negra, por sacarme de la magia blanca, por sacarme de la santería, por sacarme de la droga. Y comienzan a dar testimonio de lo que Cristo está haciendo. Pero si usted se calla, ¿cómo va a trabajar Cristo? Tendrán que hablar las piedras, así dice la palabra. Si tú no hablas, las piedras hablarán. Pero nosotros queremos seguir trabajando como iglesia. Que como iglesia nosotros despertemos y le digamos al mundo, aquí está Jesucristo. Ofertemos a Cristo. Usted lo toma o lo deja. Si lo toma es salvo, si no lo toma es condenado. Pero ofertemos a Cristo. A veces sentimos pena de predicar este evangelio, de cumplir con esa misión de ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Y algunos me dicen, yo quisiera ser misionero, pero en Estados Unidos. ¿Y tus vecinos? ¿Y el del frente? ¿Y el compañero? Pero mándame lejos, Señor. Ojalá el Señor no te mande lejos, porque la vergüenza te va a matar. Aparte, no dominas el idioma. Aparte, muchas cosas. Dígame, algunos que van a España creen que predicar el evangelio en España es fácil. Nunca fue, ni siquiera para Pablo. Y Pablo lo menciona. Y todavía, hasta este tiempo, es muy duro predicar el evangelio allí. Hay mucha doctrina cerrada que en el nombre de Jesús enseñaron, pero que hizo mucho daño. Y la gente no quiere oír del evangelio. No quiere oír de Jesucristo. Sentimos vergüenza del evangelio y no sentimos vergüenza de sacar la lengua a pasear. De soltar la lengua y decir cosas que no son. De vivir con cleptomanías, ¿no? Tomando lo que no es nuestro. De vivir ofendiendo. De vivir como el mundo quiere ahora, con igualdad de género. Y han sacado hasta un eslogan, orgulloso de ser gay. Si ellos son orgullosos de ser gay, ¿qué eres tú de ser cristiano? ¿Qué soy yo de ser cristiano? Hay que reflexionar un poco con lo que el Señor nos está pidiendo. Solo que llevemos el evangelio. Solo que prediquemos el evangelio. Que te van a criticar, no importa. Que te van a perseguir, es normal. Que te van a cuestionar, es normal. Que el enemigo va a estar pendiente de ti, es normal que esté pendiente de ti. Todo eso va a ocurrir. Pero el Señor me dice que en el mundo yo tendré aflicciones, pero que debo confiar en Él porque ya Él venció el mundo. Ya Él pasó todo esto y ya está sentado a la diestra del Padre. Y me dijo, me voy y no te dejo solo. Voy a dejar otro consolador, otro, para que te consuele. Y es el Espíritu Santo. ¿Cuántos tienen aquí el Espíritu Santo de Dios? Como que muy poca gente, ¿no? ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo de Dios? Porque si usted tiene el Espíritu Santo de Dios, déjese guiar por el Espíritu Santo. Y vamos a trabajar lo que el Espíritu Santo nos está mandando. ¿Cómo trabajamos para aprender? ¿Qué estrategia debo usar yo para creer que este evangelio es verdad? Primero, oír la voz de Dios. Oír la palabra que Dios me está dando. Escuchar lo que Dios me da. Y eso está a través de esta palabra.
Si usted escucha otra voz diferente a esta o a lo que aquí está escrito, no es la voz de Dios. La voz de Dios está cerrada en este libro. Y todo lo que tú escuchas está enmarcado aquí si viene de Dios. Hay que aprender a oír la voz de Dios. Primera estrategia, oírla a través de la lectura y el estudio de la palabra. Segunda estrategia, yo llevar mi voz a Dios. Así como Dios me habla, ahora yo hablo a Dios. ¿A través de qué? A través de la oración. Y cuando yo manejo esas dos estrategias, de oír la voz de Dios y que Dios va a oír mi voz, entonces yo voy a cumplir como resultado de las dos estrategias con el propósito de Dios. Y el propósito es extender el reino, es predicar el evangelio, es traer almas a Cristo. Todo el mensaje cristocéntrico, como decíamos la semana pasada, 3 propósitos fundamentales que tiene la Biblia. Uno que es la adoración y la alabanza a Dios. Otro que es un mensaje cristocéntrico. Todo habla de Cristo aquí. Y lo tercero, que podamos rescatar las almas del pecado para que vengan a los pies de Cristo. Y es lo que nosotros debemos estar cumpliendo. Yo pido a mi Señor que ustedes reflexionen un poco de esto y que se conviertan en un misionero más. Si hay llamado misionero que yo quiero ir a predicar, es tiempo también de decirle a Dios, yo quiero ser un misionero más. Yo quiero que Alexander me acompañe un momento aquí. Si quieres ser un misionero, hay que poner un poco de nosotros. Alexander, cuando se fue, tenía 8 kilos más, ya ha agarrado como 2 otra vez. Espera acá, hijo, por aquí. Y alguien puede decir, pero este muchacho, si ninguno tenga en poco su juventud, antes bien que él sea ejemplo en todo, para que el Señor le siga bendiciendo y ayudando. Yo quiero que tengamos actitud de oración y que le digamos al Señor que cumpla ese propósito de llevar el evangelio a cada uno de los que están a nuestros lados, de llevar el evangelio de Jesucristo. Allí pídele al Señor dirección. Y oramos así: Padre, en el nombre de Jesús te alabamos y te bendecimos. Gracias por tu palabra en esta mañana. Oh Espíritu Santo, mueve el despertar aquí para que podamos ser pregoneros, para que podamos ser voceros del evangelio de Jesucristo, para que llevemos este mensaje a quien lo necesite, para que las almas puedan reconocer que tú eres Dios y que en ti hay salvación. Gracias, Señor, por la vida que nos has dado. Gracias por los que están presentes. Gracias por los que no pudieron venir. Gracias por los que nos escuchan a través de otro medio. Dales bendición también y vida eterna, Señor. Y hoy quiero que toques corazones, Señor, para reconocerte como Salvador y para dedicar tiempo al servicio tuyo. Gracias, Señor, por la vida de Alexander. Gracias porque ha decidido seguirte y llevar tu evangelio. Síguele usando, Padre. Te lo pido con acciones de gracias en el nombre de Jesús. Amén. ¿Hay alguna persona en la sala que no conozca de Cristo y quisiera decirle al Señor Jesús que quiere entregar su vida a Él? Si hay alguna persona que quiera confesar a Cristo como su Salvador personal, para decirle al Señor, yo quiero servirte, Señor, que no haya conocido al Señor. Si todos hemos sido convertidos, ¿hay algún hermano en la sala que tenga inquietud y deseo o llamado para ser misionero? Para formarse como misionero, para ir pregonando este evangelio. Mi hermana Inalvis y mi hermano José Duque están rescatando la misión allá en Chaguaramal, pero no sin antes ver el trabajo de mi hermana Adelaida y el grupo con el Ministerio de Evangelismo y Proclamación. Han estado ya durante un tiempo caminando y orando por las calles. Ayer estuvieron otra vez limpiando el templo. Y a partir de la próxima semana comenzamos a predicar en Chaguaramal. Ya vamos a comenzar los servicios infantiles los sábados a partir de la próxima semana. Y yo quisiera que los ministerios se activen para que cada domingo un ministerio tome Chaguaramal para llevar el evangelio. Que a un ministerio vayan los jóvenes, un domingo los jóvenes, un domingo los caballeros, un domingo las damas, un domingo el ministerio infantil. Porque todos los sábados mi hermana Inalvis y mi hermano Duque van a estar haciendo un trabajo allá. Pero ¿quiénes se atreven a acompañar en el trabajo misionero en Chaguaramal? Chaguaramal es acá mismo. Hermano Erasmo, quisiera apoyar el trabajo misionero. Quisiera pasar al frente, hermano, para orar con usted.
¿Hay alguna otra persona que quiera incorporarse en el trabajo misionero? Mi hermano, pase adelante, el Señor te bendiga. ¿Hay alguna otra persona que quisiera incorporarse al trabajo misionero? Vamos a tener en la célula de Vista Hermosa un trabajo también de misión con niños. Evelyn debe comenzar allí, creo que la próxima semana o la siguiente, dentro de 15 días, para iniciar allí el trabajo misionero, para que la iglesia siga siendo la pregonera del Evangelio de Jesucristo. Mi hermano Luis Adelso, el Señor te bendiga y te guarde con Andreina. Mi hermano Emerson, con mi hermana Inés y Valentina, mi hermano... Di así, compara pero no ofende. Mi hermana Stephanie, pensé que era Valentina. Y viene mi hermana Inalvis también, mi hermana Iris con mi hermano Rachel. ¿Quién otra persona siente llamado misionero? Que quiera ir a predicar este evangelio cerquita o lo más lejos, donde el Señor le ponga a predicar. Mi hermano Luis Rosas y mi hermana Danel. Tiene John Marco con Elioanni. Mi hermana Raiza Campos. ¿Hay algún otro hermano que quisiera mostrarle a Dios que tiene deseo de ser un misionero más para 1, 2, 3, 4, los viajes que el Señor quiera? Así como Pablo hizo 3, 4 viajes misioneros, incluyendo el de Roma, aunque iba preso, pero que seamos útiles. Señor te bendiga. Mi hermana Gabriel viene con esposa para la gloria de Dios. Mi hermana Beatriz, mi hermano Edu y mi hermana Carmen. No importa que nadie quede aquí, el Señor va a seguir trayendo gente, pero yo quiero que muchos de aquí salgan a predicar también, que cuando hagamos una campaña grande, cada uno de ellos venga con una congregación diferente. Ahí estaremos logrando el objetivo, que es extender el reino. ¿Hay algún otro hermano que desee participar como misionero de esta congregación? Mi hermana Adelaida está en cocina. ¿Hay alguna otra persona del ministerio de proclamación y de evangelismo? Yo voy a pedirle a mi hermano Alexander que él mire estos nombres para luego anotarnos, hacer la lista de todos. ¿Hay alguna otra persona, alguno otro que quiera estar conformando el grupo misionero? Hermano Cruz Ramírez, sí dijo presente. Cuando el Señor preguntó al profeta, ¿a quién envío? ¿Quién irá a llevar el mensaje? Él dijo, heme aquí, Señor. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Cuando el Señor llama a Moisés para que vaya a liberar a Egipto, Moisés puso una traba y dijo, Señor, pero yo no sé hablar. El Señor le dijo, pero ve que yo te enseño. Yo soy quien enseña a hablar. Yo soy quien da el habla. Yo soy quien quita el habla. Señor, pero es que soy tartamudo. Yo soy de corta palabra. Y Jehová le dijo, no te voy a quitar lo tartamudo para que veas que yo estoy aquí. Para que no tengas duda. Pero te voy a poner uno que habla por ti. Y llamó a Aarón. Y le dijo, ahora yo voy a ser para ti Dios. Y tú vas a ser Dios para Aarón. Y Aarón va a hablar con Faraón. Lo que yo te diga, tú se lo dices a Aarón, que Aarón es tu hermano que se crió contigo y entiende tu lengua tartamuda. Y luego Aarón va y habla con el Faraón. Si alguno tiene alguna limitación, no se detenga, que el Señor le va a mejorar. Mi hermano Chon, que el Señor te bendiga. Con Jamie y todo. Y el Señor nos va a reforzar para que podamos hacer el trabajo. No crea que yo sé hablar mucho, pero el Señor nos enseña. El Señor nos prepara para el ministerio. Y así cada uno de los que estamos aquí, el Señor nos hace llamado. Es un llamado hoy para servir al Señor. ¿Hay alguno más en la sala? ¿Dónde están los diáconos de la iglesia para orar con ellos, para orar con los hermanos? Hermana Cecilia, quien ha venido trabajando como misionera siempre a voluntad, hoy con nosotros. Mis hermanos diáconos me acompañan. Vamos a orar por mis hermanos que han decidido esta formación misionera, estar atentos, estar sujetos para que el Señor nos ayude a llevar el Evangelio.
El resto de la congregación puede estar de pie también para que nos acompañe a orar. Padre eterno, te doy gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y tu misericordia es con nosotros. Gracias porque tienes un pueblo dispuesto para llevar tu evangelio, Señor. Gracias por los que están al frente hoy, decidiendo servirte a través de las misiones, a través de llevar el evangelio, a través de ir a predicar tu palabra. Gracias por cada uno de ellos, Señor. Mira sus vidas, mira sus cuerpos, mira sus corazones, Señor. Pido para ellos salud, que le dé sanidad si están enfermos, Señor. Que limpie su corazón, que tomes la pinza, Señor, y puedas prender un carbón encendido para tocar sus labios, para lo que ahora hablen sea el evangelio de Jesucristo, para predicar el evangelio, para que las almas se conviertan. Darles unción del Espíritu Santo, Señor, para que puedan predicar tu evangelio. Tócales, Señor, y pon palabras frescas, palabras suaves, palabras agradables para enseñar tu evangelio, para que puedan predicar a Cristo con soltura, que nada les avergüence, sino que sientan lo que Pablo decía: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación, es poder de Dios para vida eterna, es poder de Dios para redención. Toca sus vidas, Señor. Engrandece el reino a través del trabajo de ellos. Que no le falte fuerza, que no le falte sustento. Oh Dios, prepara la congregación para que sea generosa en la extensión de tu palabra, en la extensión de tu reino. Gracias por cada uno de ellos, Señor. Bendícelos, Padre. Cólmalos de bendición y de gracia, y que donde quiera que vayan puedan llevar el mensaje redentor. Gracias, Padre, por la palabra de hoy. Y gracias porque tú eres bueno y tu misericordia es con nosotros. Oro a ti, Señor, con sencillez de corazón, con humildad, creyéndote que tú lo harás, porque lo pido en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.